Feliz día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. 22 de septiembre, equinoccio de otoño en el hemisferio norte, equinoccio de primavera en el hemisferio sur. La igualdad entre el día y la noche, el momento del florecimiento o también ese momento en el cual comienzan a caerse las viejas estructuras, el equilibrio en el cuerpo, en la mente y en los ciclos de la vida. A través del tarot les voy a dar algunas recomendaciones, no importa en el país en el que te encuentres, quizás algunas hojas, flores, maderas te puedan servir para estar en equilibrio. Y además de eso, tengo como invitada a Michelle Castellanos para hablarnos de esas terapias somáticas. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué viene de nuestra mente? ¿Y cómo podemos seguir regulando nuestra energía? La vibración de hoy es la vibración del 22, justamente el equilibrio entre dar y recibir, desde el amor profundo y desde la conciencia. El 22 es un número maestro en el cual nosotros nos ponemos al servicio de otras personas, pero también no podemos olvidar que debemos estar al servicio de nosotros mismos y en ese consentimiento y en ese color rosa entregarnos un poco de amor. Hoy, en este estado de equilibrio, por eso del equinoccio, te recomiendo hacer baños con miel. Toma un poco de miel, acaricia tu cuerpo desde el amor profundo, pide tus deseos, agradece con esa bendición que tiene hoy el planeta y además desde el amor profundo. Y luego enjuagas. ¿Cuál es la afirmación de este día? En equilibrio perfecto me mantengo. En equilibrio perfecto entrego la luz al servicio de la humanidad. Amén y amén. Mantenernos en equilibrio para hacer la parte del trabajo espiritual y que todo el movimiento colectivo también tenga un poco de luz y un poco de amor, hoy y siempre. Rueda zodiacal, por supuesto, que activa, y si hoy estás de cumpleaños, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Como es el día del equinoccio, no importa el lugar en el que estés, busca ese momento de equilibrio, haz unos baños con miel, agradece, pide los deseos y enjuaga. Es un día también perfecto para caminar descalzo, hacer contacto con la naturaleza y mañana repetir todos esos rituales. Las cartas cumpleañero del día te dicen a través del 6 de bastos. Es el momento en el cual los cambios son positivos a través de la alegría. Puede ser un año cumpleañero del día en el cual tú vas a estar recibiendo muchísimas noticias. Buenas, por supuesto, porque esto me habla de la familia, del corazón, de los sentimientos, de las paces, de esa ruptura de karmas ancestrales. La recomendación el día de hoy es poner flores o también hacer sahumerios con flores. Puedes tomar pétalos de flores, por supuesto que secas, hacer un sahumerio por todo el hogar y luego encender una vela, agradeciendo a los abuelos, los padres y a ti mismo. Si a ese baño de miel le quieres agregar algunos pétalos de flores por esto del equinoccio, si estás de cumpleaños, sería perfecto. Vas a aprovechar de romper sobre todos los traumas de mamá y papá para que este año estés en armonía perfecta a través del hogar o incluso si quieres mudanza o compra de vivienda, esto se dé. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, la carta para ti es una carta que te dice hoy es un día en el cual debes estar muy pendiente del equilibrio, la limpieza y la purificación a través de la salud. El cuerpo físico no está muy equilibrado, está demasiado tenso si eres del signo de Géminis y el punto sensible puede ser
justamente la zona de la garganta, el pecho, lo que no he podido decir, lo que no he podido expresar. Sería perfecto, si eres el signo de Géminis, que en este momento con el equinoccio hagas baños sahumerios, sales con pino. El pino va a ser muy positivo para ti porque te va a ayudar a matar todas esas bacterias o larvas astrales que pueden estar allí a través de la comunicación. Recuerda que eso está relacionado con la rabia que no he podido expresar. Libra. Si eres del signo de Libra, la carta de la fuerza es perfecto en este día porque te trae el equilibrio y hoy cuando el sol ya entra en tu signo se activa la fuerza por un lado, el poder personal, las ganas de salir adelante, el equilibrio que es el símbolo de tu signo y además con el equinoccio ya te vas a dar cuenta que muchas cosas que no te estás imaginando, sino que simplemente se dan en el mundo terrenal. Ese símbolo del infinito que también trae un poco la sutileza del cielo, se está energizando cada vez más para traerte abundancia. Si eres del signo de Libra, te recomiendo por supuesto el rey de la abundancia, que es el laurel, activando el equinoccio. Puedes hacer baños con laurel, quemas con laurel, ponerle un símbolo del infinito, una hoja de laurel y ponerlo también en tu billetera o cargarlo siempre contigo. Hará que todo lo que des se multiplique en ti infinitamente si eres del signo de Libra. Acuario. Los acuarianos en estos momentos a través de la carta de la luna se mantienen bastante conectados con la sobreprotección o incluso con los celos, el querer proteger tanto a los demás que pueden estar saliéndose de sus cabales. ¿Por qué? Porque Acuario está así como que me atrevo o no me atrevo y cualquier cosa que le digan no está en equilibrio. Por eso hay que buscar hacer una limpieza hoy con el movimiento del equinoccio. Si eres del signo de Acuario, busca en realidad qué está pasando dentro de ti, si son celos realmente o es algo que te estás imaginando. Haz una limpieza con pétalos de flores, puedes hacer baños, puedes hacer sahumerios, pidiendo que te equilibren el pensamiento, el corazón y que no te vayas a los extremos. Porque si eres del signo de Acuario, el día de hoy vas a estar extremadamente crítico y hasta celoso. Signos del elemento agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer, si eres del signo de Cáncer, hoy no puedes perder el foco. Ibas muy bien, todo en su dirección, todo en su tiempo y de repente la agenda la cambiaron, la rutina, los horarios, todo dio vuelta y tú te sientes como descoordinado. Es un día a través del equinoccio en el cual debemos buscar el equilibrio y si algo se salió del camino, de tu agenda o de la razón, espérate que el propio movimiento energético va a llevar a que las cosas se acoplen. Quemar un poco de palo santo. A mí esta presentación me encanta, que es en aserrín y hacer sahumerios en la casa, limpiar tu campo áurico, pasarlo desde la coronilla hasta los pies, es perfecto. Si no tienes aserrín de palo santo, puedes utilizar el palito, quemarlo y limpiar toda tu energía. Mañana será mejor para ti si eres el signo de Cáncer. Escorpio, me encanta esta carta de la Reina de Oros porque siempre trae prosperidad, abundancia, caminos abiertos, florecimientos. Recuerden que en el hemisferio norte estamos conectados con el otoño, en el sur con la primavera, pero siempre trae la energía del equilibrio de que lo que sembró es en florecimiento, es en voluntad, es en abundancia y en prosperidad el regalo que nos da la Madre Tierra. Y si eres del signo de Escorpio, hoy puede ser un día en el cual recibas buenas noticias, regalos del universo, estés congraciado con la vida. Es un día en el cual lo que hay es que celebrar y agradecer. ¿Por qué? Porque la Reina de Oros
siempre trae prosperidad. Si eres del signo de Escorpio, puedes hacer un mix. Ejemplo, hojas de laurel para que no falte el dinero y también pétalos de flores, no importa en el lugar en el que estés. Haces sahumerios, haces baños, agradeces y hasta puedes poner un bol y luego sembrarlo. Eso será un regalo para ti, pero también para Gaia. Piscis. Si eres del signo de Piscis, hoy te vas a sentir entre la espada y la pared y vas a tener que tomar decisiones importantes. Es algo así como la familia o el trabajo. ¿Me quedo en este lugar o me voy? ¿Sigo con esta relación o vivo un romance? Son cosas que van a estar como al límite y tú no te sientes cómodo con este tipo de decisiones. Hoy justamente hay un 22 como número maestro y la energía del equinoccio. Entonces, si eres del signo de Piscis, haz una meditación. Recuerda que puedes poner esos sonidos de la naturaleza, puedes quemar un poco de acerrín de palo santo o pasar palo santo en los espacios mientras haces la meditación, pidiendo asistencia, que tus guías, tus maestros y los elementales te muestren el camino. Si te sientes allí como en el momento de tomar una decisión y todavía hay angustia, ese camino no es. Donde esté la paz, la calma y el equilibrio, ahí estará la razón de ser. No tendrás que decidir mucho, simplemente siente tranquilidad hoy si eres del signo de Piscis. Me voy a un corte y de regreso seguimos activos con la rueda zodiacal. @ los astros bebé, @ Meredith 976, @ B Plus piso bajo. Están activos nuestros dos canales de YouTube y además nuestra app Venevisión Play. Allí también en mis redes te estoy dejando las invitaciones a algunos eventos del mes de octubre y también los rituales y recomendaciones de este equinoccio. Signos del elemento fuego: Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, se abre un estado de conciencia y de compromiso. Cuando hablamos de compromiso, no tiene que ser viéndolo desde la parte romántica. Me comprometo conmigo mismo, me comprometo con un empleo, con un trabajo, con una responsabilidad, con una persona. Todo eso viene a darse para bien si eres del signo de Aries. Y es como el patito feo que luego se convierte en un cisne. Hoy estamos en el momento del equilibrio a través de la tierra, de la humanidad. Por eso Aries, adquiriendo esta responsabilidad o este compromiso y dando lo mejor de sí, se le multiplica y se le devuelve todo eso en bien. Maravilloso. Decrétalo y acéptalo si eres del signo de Aries. Palo santo para honrar al planeta, para esa igualdad. Recuerda que el acerrín de palo santo o el palito como tal, cuando lo quemas, hace un hilo entre lo celestial y espiritual y sobre todo hacia lo terrenal. Entonces el compromiso tiene que ser de cuerpo y mente, pero también un compromiso sagrado. Leo, si eres del signo de Leo, todo se comienza a vivir a gran velocidad. Leo, debes estar tratando en lo posible de manifestar una alta energía, pero con lucidez. Enfócate, no pierdas en estos momentos la sabiduría y mucho menos te distraigas con cosas que no valen la pena. Si eres del signo de Leo, debes estar preparado para movimientos inesperados, para cambios de trabajo, para lugares donde te llaman, para actividades extras. Ese equilibrio que se vive hoy a través del equinoccio no lo vas a tener mucho en lo que pasa afuera, pero internamente sí será necesario. Por eso cada vez que puedas, haz baños en este equinoccio con pétalos de flores para que estés un poco más relajado, para que estés un poco más tranquilo. Y si quieres hacer algo
bastante fuerte, también puedes realizar algún tipo de sahumerio con pino en los espacios si estás trabajando con personas que también están igual de aceleradas que tú. Sagitario, si eres del signo de Sagitario, la carta del diablo es una carta que no satisface mucho si se trata del equinoccio el día de hoy. ¿Por qué? Porque te hace ver el lado oscuro de las personas que tienes alrededor, pero también tus sombras y tus miedos. Y si lo que estás es viviendo en estos momentos en ansiedad por el futuro, equilibra lo que tengo, lo que en algún momento tuve o viví en el pasado. Y esa mezcla del pasado y presente te traerá la prosperidad hacia el futuro. Hoy puedes hacer baños con laurel, o puedes hacer quemas con laurel, meditaciones para liberar los miedos y que ese espacio quede vacío para la luz, para la paz y para la calma. Porque además del movimiento del equinoccio, el sol en Libra y el número 22 trae una balanza energética para ti si eres del signo de Sagitario. Signos del elemento tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, bendecir lo que ya es sagrado hace que se multiplique la energía de la mano de Dios. Si eres del signo de Tauro, en estos momentos, rezar, orar, meditar, hacer ese estado de conciencia en lo que nosotros llamamos conversaciones con Dios, te traerá la bonanza de la Madre Tierra y la bonanza del cielo. Si eres del signo de Tauro, ¿desde cuándo no tomas un momento para encender esa llama, esa luz, ese fuego divino? Hoy es un día en el cual desde la naturaleza, el bocado de comida, el abrigo, la casa y todo lo que tengas, debes hacerlo, admirarlo detalladamente y con esa contemplación sagrada. Si eres del signo de Tauro, te recomiendo limpiarte tú, limpiar la casa con un poco de pino, puede ser al natural o puede ser seco, realizar sahumerios tal cual lo realizamos también en Semana Santa, como desde esa bendición, y si puedes también esas hierbitas aromáticas para infusiones o para la comida, bendícelas en tu despensa para que no falten los alimentos. Virgo, si eres del signo de Virgo, hay una connotación maravillosa entre las cartas de las reinas, princesas y sumas sacerdotisas con el signo de Virgo, que es el único signo que tiene como símbolo a una mujer, a una virgen. Hoy estamos en el movimiento del equinoccio y es también el movimiento del número 22 de esa vibración. Para ti la energía femenina debe estar hoy muy activa, sin olvidar lo masculino. Recuerda que tenemos las dos facetas, la de la protección, la dulzura y el amor, que es esta energía femenina que te está rodeando, pero también hay que honrar lo masculino para poder concretar y tener la fuerza. Hoy te recomiendo que hagas baños con flores y que enciendas 2 velitas para honrar ese equinoccio, haciendo una bendición a mamá y a papá y a tu parte femenina y masculina, para que te sientas como con la bendición sagrada desde el momento de la concepción hasta la actualidad. Virgo, eres parte de esos 2 seres. Darle gracias por la asistencia y por la decisión de haber venido a través de ellos. Capricornio, si eres del signo de Capricornio, la carta del 2 de copas es una carta súper linda que te hace entender la amistad, el amor y los acuerdos con sinceridad. Hoy, si eres del signo de Capricornio, a través de la energía del equinoccio, vas a tener que doblegar, bajar un poco la cabeza y actuar desde el corazón más que desde el análisis. A ti te gusta mucho tener el control, la parte profesional y el cronómetro al
momento y al minuto perfecto. Hoy no se trata de eso, hoy se trata también de bajarle un poco e ir a los tiempos de otras personas. Por eso te recomiendo, Capricornio, que con esta energía del equinoccio hagas limpieza en los espacios, en ti, en la casa, con un poco de palo santo o acerrín de palo santo, para que tengas las estructuras, pero también el movimiento amoroso, espiritual o de amistad que es necesario. Eso es parte de ser humano y no un robot. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y así como estamos trabajando con el equinoccio y el número 22 para el equilibrio, ¿qué pasa en nuestro cuerpo que viene de la energía y de la mente? Michelle Castellanos, ya ustedes la conocen, es mi hija, nos va a seguir hablando y explicando de qué se tratan las terapias somáticas. Hemos escuchado hablar de terapias energéticas, terapias de sanación, de relajación, terapias holísticas, pero conocemos de qué se tratan las terapias somáticas. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? ¿Por qué somatizamos algún trauma o alguna emoción? Esta mañana me acompaña Michelle Castellanos, bióloga, terapeuta holística, para hablarnos una vez más de cómo restaurar todos los procesos del sistema nervioso, qué pasan con los traumas y por qué salen esos dolores o cualquier cosa en nuestro cuerpo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación de nuevo. ¿Qué es una terapia somática? Bueno, en el programa anterior estuvimos tocando un poquito ese tema. Hablábamos de que las terapias somáticas nos ayudan a regular el sistema nervioso y de cómo el sistema nervioso estaba tan relacionado a la manera en la que percibimos el mundo, a nuestras emociones, a lo que sentimos en nuestro cuerpo y que dependiendo de cómo percibíamos esos estímulos, nuestro sistema nervioso se podía dividir en 3 estados. Okay. En un estado centrado, de apertura, que le colocábamos como un color verde de semáforo, en el que me siento conectada conmigo mismo, puedo vincularme, puedo estar en el presente. Un estado amarillo, que ya tiene un poco más que ver con sentirse amenazado, con ese estado famoso de lucha o huida, en el que buscamos defendernos, accionar, resolver, o ese estado rojo en el que más bien es como un freno de mano y esa sensación de estar paralizado, colapsado, de no poder más, de sentir que ya fue la gota que derramó el vaso. Le podemos poner esos 3 estados. El verde, vamos a hablar de plenitud y equilibrio, el amarillo de alerta y el rojo de crisis. Como de colapso. De colapso, de saturación. Entendemos hasta allí. Exacto, entonces se puede estar en alguno de esos 3 o en una combinación. Y dimos como algunos tips de cómo entonces empezar a movernos por ese semáforo para no quedarnos atascados solo en el rojo y en el amarillo, sino poder ir pasando a verde. Hablábamos del ir más despacio, del sentirnos anclados, sostenidos, de corregularnos con otros, vincularnos. Y tocamos el tema de las terapias somáticas, pero no tuvimos tiempo de conversarlo. Entonces, para irte respondiendo, lo somático, o sea, soma significa cuerpo. Entonces, en terapia, lo somático es todo lo que pasa a través del cuerpo. Sensaciones físicas, emociones, memoria corporal, energía. Entonces, las terapias somáticas buscan integrar todos estos procesos mentales con lo que estamos experimentando en el cuerpo e irlo procesando también en el cuerpo. Cuando nosotros tenemos durante mucho tiempo, o estamos, mejor dicho, en esos estados de alerta, una persona que pasa del rojo al amarillo o del verde al amarillo o vivo en ese amarillo constante, tarde o temprano, sea en ese momento, años o quizás meses, no lo sé, tú eres la especialista, el cuerpo lo va a somatizar, se prende algo en nuestro cuerpo y es justamente por eso que estaba pasando en nuestra mente o en nuestro sistema nervioso. Sí, claro, cuando el cuerpo se queda atorado en ese estado, tanto el amarillo como el rojo movilizan energía, activan distintas partes de nuestro cuerpo y si nos quedamos allí constantemente activados empiezan a doler porque no es sostenible en el tiempo.
De hecho, las terapias somáticas se utilizan mucho para trabajar y sanar los traumas. Y aquí, bueno, nos podemos detener un momentito en que solemos pensar que los traumas son un evento gigantesco que sucedió y que nos dejó una herida enorme. Pero los traumas realmente no tienen tanto que ver con el evento, sino con la manera en la que yo lo percibí. A lo mejor no fue algo tan grande, pero para mí fue exacto, traumático. Tiene que ver con si yo realmente me sentí capaz de adaptarme a eso que estaba sucediendo. Entonces puede ser una cosa en particular o la suma de muchas cositas que me hicieron sentir que yo no fui capaz de adaptarme. Exacto. O también no solo con lo que ocurrió, sino con lo que no ocurrió. O sea, si yo necesitaba quizás sentirme apoyado, en compañía, escuchado, amado, y eso no ocurrió, y yo sentí que al no ocurrir yo no pude adaptarme al momento, a mi vida, eso también es un trauma. Un trauma puede ser aquello que somaticemos, ejemplo, 3 años después. Ejemplo, es que tuve la pérdida de alguien, creo que es uno de los traumas, vamos a ponerlo, se me murió mi perrito, eso es un trauma, aunque mucha gente no lo entienda. O pasé una temporada en la cual se enfermaba mi mamá, se enfermaba mi papá, se murió mi perrito, perdí el trabajo, me dejó mi pareja, o una vergüenza muy grande y quedé traumatizado, no pude adaptarme. Todos esos factores van quedando en el cuerpo y cuando sale una enfermedad o un dolor hay que ir atrás 5, 3 o 4 años después cuando llega el síntoma. Sí, y es que cuando ocurre como una situación de amenaza, que el cuerpo lo percibe como una amenaza, hablemos de ese trauma, lo que sucede es que se libera muchísimo cortisol en el cuerpo porque el cuerpo se prepara para luchar o para huir. ¿Okay? En una situación normal, la sabiduría de nuestro cuerpo busca el equilibrio, la homeostasis, y entonces o lucha, o corre, o grita, o discute, o llora, o tiembla del miedo. Pero cuando eso es reprimido, porque nos sobrepasa la situación o porque tenemos que seguir adelante y no nos podemos echar a llorar, entonces toda esa energía queda atrapada en el cuerpo. Y se habla entonces de que el trauma no es algo que ocurre solo en la mente, sino que es una respuesta incompleta que quedó atrapada en el cuerpo. Podemos tener una enfermedad o sentir algo en nuestro cuerpo por los pequeñitos traumas o uno muy grande en la niñez, y eso años después es que lo tomamos a conciencia. Sí, y de hecho como el sostener eso, el sostener la emoción, requiere el cuerpo estar rígido, requiere estar gastando energía, y como tú dices, a los años empieza a salir porque deja de ser sostenible. Entonces, no necesariamente tenemos que ir directamente a la niñez o a la herida, porque de nuevo, si fue traumatizante o sentiste que te superó en el momento, a lo mejor en la adultez también. Entonces se trata de ir yendo de a poquitito, de ir resolviendo lo que está ocurriendo en el presente, en el cuerpo, y a medida como que se va ampliando esa ventana de tolerancia, podemos ir yendo cada vez más atrás y terminando de completar. Lo entiendo así como es que si voy directo al trauma, el cuerpo entonces o el sistema nervioso en vez de relajarse entra en más estrés o en más tensión. Cuando se hace una terapia somática es como en el momento relajarte, respirar poco a poco y cada vez ir más profundo hasta llegar a la raíz para que no haya ese biochoc. Lo entiendo así. Sí, de hecho las terapias somáticas se enfocan mucho en evitar que haya retraumatización, porque muchas veces hacemos terapias fuertes, que en su momento ellos también me encantan, que te ayudan como a entender el origen, a ver la herida, a tocarla así directamente, pero es eso, el cuerpo en el momento en el que ese ocurrió quedó atrapado, claro, trabado. Entonces al volverlo a revivir el cuerpo va a seguir actuando de la misma manera. Entonces tenemos que más bien irle dando como un ancla en ese estado verde, ir ampliando esa ventana, irlo tomando de a poquitito, de manera para que el cuerpo sienta que ahora sí puede, que ya no es algo a lo que no se puede adaptar. Veo que haces mucho este gesto de tensión. ¿Se puede sentir dolor en los músculos, en las articulaciones o en cualquier parte, como tú dices, soma, ¿no? del cuerpo?
Sí, de hecho, bueno, el estado amarillo, que es el accionar, tiene mucho que ver con esa energía que se guarda en los músculos y que cuando la retenemos, la reprimimos, entonces por eso también vienen muchos esos dolores musculares. El estado rojo, que es como ese congelamiento, tiene mucho que ver con eso también, con el dolor en las articulaciones, con el detener la digestión, muchos sistemas que se van apagando porque se le da prioridad a sobrevivir. ¿Okay? Y que luego en teoría se deberían volver a encender, pero si nos mantenemos en ese estado de amenaza, no vuelve a su estado natural. Te hago algunas preguntas. ¿Quiénes pueden o quiénes no pueden hacerse una terapia somática por lo delicado que es si sale ese trauma otra vez y pueden ir como poco a poco sintiendo el dolor en el cuerpo? ¿Quiénes sí y quiénes no? Las terapias somáticas realmente no tienen contraindicación. De hecho, lo ideal sería que todos tomáramos terapia somática y no como una única opción, sino como acompañamiento. Okay. Ya que nos dedicamos estamos más acostumbrados a trabajar la parte mental, la parte psicológica, la parte energética, pues incluir también lo físico, ¿no? Que se vaya procesando también a nivel físico. Lo que sí hay que tener es como ese cuidado de no ir directamente al trauma, pero de hecho la terapia está diseñada para eso, para no ir directo al trauma, sino ir muy despacito, dándole herramientas al cuerpo para poder ir procesando e integrando lo que no pudo hacer en su momento. Ir excavando. He escuchado también de algunas personas que en la primera terapia hacen un poco de resistencia. ¿Hacen resistencia por eso que ya vivieron o por el miedo de hurgar un poco más? En realidad la resistencia viene más como un mecanismo de protección, de que sentir lo que se sintió en el cuerpo, sabes que resulta tan incómodo que siempre hay como una resistencia que te protege a esa incomodidad. Y que a veces, de hecho, tendemos a disociarnos, a dejar de lado eso que se está sintiendo en el cuerpo, irnos más a la mente, irnos incluso también demasiado a lo espiritual, porque resulta muy incómodo estar en el cuerpo. Entonces por eso tenemos que ir de a muy poquito. A veces es muy incómodo sentir directamente la tensión muscular o el dolor, entonces vamos enfocándonos en partes que sí se sienten bien para que puedas ir conectando con tu cuerpo. Es increíble saber que en una terapia somática nos debemos tomar el cuerpo como el vehículo que nos va a dar toda la información. No, es que yo en este instante no sé cómo están mis rodillas, ni le prestaba atención a las rodillas. Pasamos por allí. Yo no sé en estos momentos si me duele el cuello o no, porque estoy todo el tiempo acelerado y no tomo unos minutos, ni siquiera duchándome o al dormir, para saber qué está sucediendo. Te acuestas en la cama y dices, cómo me duele el cuerpo, pero ¿por qué tengo tanto tiempo así? No entramos en ese estado de conciencia. Nos vamos a un corte y te dejo una pregunta en el aire. ¿Qué podemos hacer en estos momentos si sentimos, ejemplo, en una terapia somática y vas pasando por allí, tensión en el cuello, en la cervical? Cuando llega un paciente así, ¿qué le dices? Me voy a un corte y de regreso voy aprendiendo de terapias somáticas. Hoy aprendiendo de las terapias somáticas en compañía de Michelle Castellanos, terapeuta holística y bióloga, y nos hablaba un poco de cómo los traumas y cómo esas situaciones que sucedieron en algún momento de nuestra vida están somatizadas en nuestro cuerpo. Y te deja una pregunta en el aire. Va una persona a una terapia somática y te dice, en estos momentos no aguanto el dolor en el cuello, en la cervical, y no me había dado cuenta que el dolor viene de aquí. ¿Qué hacemos en esa terapia somática realmente? ¿Ir pasando como un escáner o nos vamos moviendo, vamos respirando? ¿Qué hacemos nosotros como pacientes? Sí, bueno, cuando una persona ya identifica que está ese dolor allí en el cuello, primero es identificar cuál es la intensidad de la sensación, si es algo realmente tolerable o es algo que ya está llegando como a un umbral demasiado alto. Si es tolerable, entonces simplemente ponemos la atención allí y es simplemente como acompañar la sensación y generalmente va pasando solita. Es como que el cuerpo va cediendo, está teniendo
ese acompañamiento que te está pidiendo. Cuando la sensación más bien o la intensidad es muy alta, entonces no vamos directamente allí, por lo que hablamos de que se siente demasiado incómodo estar allí, y vamos entonces atendiendo primero otras zonas del cuerpo, bordeando, trabajando un poco como de movimiento hasta que la intensidad vaya bajando y sí podamos enfocarnos allí. Si yo llego, tomo una respiración, me descalzo y ya la primera parte de una terapia somática es bajarle 7 a nuestra mente. Sí, de hecho las terapias somáticas son muy lindas porque van muy despacio. A veces resulta un poco incómodo porque no estamos acostumbrados, estamos más acostumbrados a la velocidad de la mente, pero el cuerpo necesita ese tiempo. Entonces, primero vamos muy despacio y segundo, lo que guía la sesión es el cuerpo. No llegamos nunca como con una idea de hoy vamos a trabajar esto, sino que el cuerpo es el que va hablando y diciendo qué es lo que vamos a trabajar. Y bueno, con la idea de que al final se trata de que el cuerpo no necesite seguirte gritando que algo está pasando, sino que con la ayuda de las terapias simplemente nos pueda susurrar y ya nosotros lo podamos seguir escuchando. Tú sabes que yo una vez leí en las redes y me pareció sumamente importante eso, ¿no? Y me llamó la atención. Gracias, dolor de cabeza, porque me recordaste que tenía que trabajar en mi trauma. Gracias, dolor de estómago, porque me hiciste tomar conciencia de lo inseguro que me sentía. Prácticamente es eso también, ¿no? Sí, se trata mucho de acompañar lo que está sucediendo en el cuerpo, de entender que te quiere decir algo y que más allá de buscar eliminarlo, como hablábamos en otros programas, se trata de buscar entender qué te quiere decir y no solo entenderlo, sino realmente darle eso que necesita, ese cambio o sí, como esa integración de lo que te está ¿Cuáles pidiendo. son los beneficios para una persona, por ejemplo, que ni siquiera quiere ir al psicólogo, que no quiere ir al médico? Y con eso no estoy diciendo que usted no tenga que ir. Esta es una terapia de acompañamiento que puede hacerlo normalmente con su psicólogo, con su psiquiatra, con su tratamiento médico. Es una terapia para que usted pueda identificar qué sucede allí. No se quite ninguna medicina, ningún tratamiento médico, por favor. ¿Cuál es el beneficio? Sí, de hecho he tenido varias personas que me han dicho que no les gusta ir al psicólogo, que no se sienten incómodas en tener que hablar y exponer todo lo que están sintiendo. Entonces estas terapias ayudan mucho a que realmente no necesitamos ni siquiera hablar. Yo no necesito saber cuál fue el problema, cuál fue el trauma, sino que vamos simplemente trabajando a través del cuerpo. ¿Okay? Y uno de los beneficios y de por qué trabajamos a través del cuerpo es que el nervio vago, que es uno de los encargados o de los que ayudan a regular el sistema nervioso, es bidireccional. Eso significa que envía información del cerebro al cuerpo y también del cuerpo al cerebro. ¿Okay? El tema aquí y la clave es que la información que va del cerebro al cuerpo es un 20% y la información que va del cuerpo al cerebro es un 80%. Entonces, a nivel de eficiencia, es eso, es más eficiente enviar información del cuerpo al cerebro para regular el sistema nervioso y que a través de los estímulos el cerebro sienta que está a salvo y pueda ir reeducándose, creando nuevas experiencias, almacenando nuevas experiencias, procesando, que diciéndole con la mente al cuerpo todo está bien, pero sin que el cuerpo lo sienta realmente. Es como hacer la afirmación, pero no sentirla. Exacto, entonces se trata de, más allá de decir la afirmación, sentir la afirmación. Y eso es muy bonito de las terapias somáticas, que la gente dice, por ejemplo, me siento tranquila, o me siento alegre, o me siento libre, y yo les pregunto, ok, ¿en qué parte del cuerpo se siente la libertad o la alegría? Y me dicen, bueno, se siente en el pecho, por ejemplo. Y, ok, ¿cómo se siente la alegría en tu pecho? Cálida, expansiva, liviana, brillante. Entonces ir reconociendo en el cuerpo cómo se sienten todas esas sensaciones. ¿Qué pasa cuando una persona te dice, no sé, no siento nada? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Nada.
¿Qué pasa con eso? Pasa, Eso también sí. tiene un significado, ¿no? Pasa y suele pasar con algunas personas, sobre todo en las primeras sesiones, que les cuesta mucho reconocer e identificar, y tiene mucho que ver con eso que hablábamos de que resulta tan incómodo que el cuerpo se acostumbra a disociarse, y que incluso cuando son sensaciones lindas o más cómodas, el cuerpo aún no sabe bien identificarles o ponerles palabras. También nos ayudamos mucho como de las formas, de los colores, de si pudieses describir esa sensación con una imagen, ¿cómo sería? Entonces, con mariposas volando, con olas del mar, y entonces el cuerpo va entrando como en esa experiencia sensorial. Y si en alguna zona del cuerpo yo digo, allí es donde siento miedo y lo relaciono, estoy dando un ejemplo, en el hombro, miedo y lo siento, no sé, marrón, verde y me dan ganas de llorar o me dan taquicardia, ¿puedes identificar tú como terapeuta que se está somatizando justamente hay un trauma? Sí, o sea, la misma persona lo va identificando, lo va sintiendo, y allí vamos entonces trabajando y buscando la manera de cómo ir transformando esa sensación. Em, lo vamos de a poquito y nos ayudamos como de las partes que sí se sienten más estables y más sostenidas para ir teniendo como conversaciones entre distintas partes del cuerpo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es una persona poder identificar que quizás unos años antes hubo, no sé, lamentándolo mucho, un proceso con un abuso, con violencia física o violencia doméstica y que saben que esa rigidez o esa enfermedad comenzó después de ese suceso? Sí, en esos casos suele ser, hay que tomarlo muy despacito, por eso de no volver a retraumatizar y a experimentar, a traer las imágenes ni las sensaciones físicas, porque tal cual se siente en el cuerpo. Y de hecho cuando hablamos, por ejemplo, de la vergüenza no es algo que ocurre en la mente, tú lo sientes en el cuerpo. En el caso del abuso también suelen haber personas o que intentaron defenderse y sienten de nuevo como toda esa energía, o que no lograron defenderse y entonces sienten como el no poder moverse, la rigidez. Entonces tocar esos temas hay que hacerlos con mucho cuidado y dándole de nuevo, como siempre, herramientas que le permitan sostenerse y mantenerse centradas, mientras de a poquito van entrando en lo difícil. Poco a poco, claro, porque son temas sumamente sensibles donde esa memoria corporal, pero también el sistema nervioso tienen el chip, tienen el archivo, y ahí es donde justamente la terapia somática va a reprogramar, va a ayudarte a regular y que el cuerpo se sienta en comodidad contigo mismo. Exacto. En estos momentos, en estos ejemplos como el que acabas de dar, de abusos o de experiencias muy fuertes, se trata de eso, de que por más que algunas memorias se regresen, algunos recuerdos vayan apareciendo, tú puedas conectar de nuevo con que estás sentada en la silla, con que tus pies están en el suelo, con que tienes un acompañamiento. Entonces ahí ya vas sintiendo seguridad y vas pudiendo recordar y reprocesar esa situación desde un espacio en el que te sientes seguro, y allí sí poder terminar los movimientos que quizás no pudiste hacer, el poner un alto, un límite, el expresarte y no haciéndolo como inconscientemente, sino conscientemente, sintiendo cada movimiento muy despacio para que tu cuerpo sienta que completó lo que necesitaba completar. Soy capaz de hacerlo, soy capaz de sanarme. Pero para llegar a ese punto, ya lo has aclarado un par de veces, hay que ir poco a poco liberando el trauma, poniéndole la sensación, el color, la palabra al cuerpo, tomando conciencia al cuerpo y sintiéndonos protegidos. Pero si yo digo, es que no me siento protegido, justamente estoy enfermo porque me duele, porque está vulnerable, porque, bueno, no sé, estoy padeciendo de alguna enfermedad, tengo una crisis, me enfermo cada rato, o a lo mejor no es una enfermedad física, pero vivo en ansiedad. Sí, de hecho, esa es una parte importante de antes de empezar a trabajar todo el tema del trauma. Buscamos primero encontrar cuáles son tus propios recursos, cuáles son esos recursos que te hacen sentir seguro, que quizás en algún momento de la vida sí sentiste
y que cuando el cuerpo hace el clic y lo recuerda es como que llega de inmediato, o que quizás también para algunas personas no han podido experimentarlo nunca. Entonces se trata de ir construyendo esas nuevas experiencias en sesiones y luego también en su vida. Entonces es ir explorando y descubriendo qué es y cómo se siente la seguridad en tu cuerpo. Cuando hablamos de esa seguridad y las terapias somáticas, busco la seguridad en mi cuerpo, sin la rigidez, porque estoy enfermo, porque estoy ansioso, porque estoy emocional, porque me siento obeso, porque me siento gordo, porque me siento feo o porque no me siento cómodo incluso con la sexualidad. No tiene que ser nada más una enfermedad, ¿cierto? Sí, sí, correcto. O sea, realmente la terapia somática ayuda, como mencionaba, a trabajar todo lo que pasa por el cuerpo, que no necesariamente es una enfermedad, sino comportamientos, emociones y todo lo que tiene que ver con mecanismos de defensa, de protección, con baja autoestima, Con todo. con todo. Bueno, como una vez más nos quedamos pendientes para aprender cuáles son esos estados de protección y cómo volver a ellos, cómo sentirnos cómodos, cómo sentirnos seguros, que quizás nos pueda seguir enseñando en una siguiente práctica de cómo buscar esa silla que nos sostiene o ese color verde para estar en armonía. ¿Te parece? Me parece. Si quieren conectar contigo y aprender mucho más de eso y disfrutar incluso de algunas de las meditaciones que tienes en tus redes, por favor, darles el contacto. Sí, me pueden contactar por Instagram a través de ser_by_Michelle. Ser_by_Michelle. Mañana nos haces las prácticas, por lo menos nos guías de cómo mantenernos protegidos. ¿Te parece? Me parece. Gracias a ustedes. Busquen hoy cuál es la zona del cuerpo que puede estar somatizando alguna emoción o algún trauma. Y mañana en el Magazine Espiritual lo trabajamos para que se sientan seguros y protegidos. Gracias por acompañarnos. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.